Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Oye, y como vamos a seguir en esta línea de las cosas frágiles de nuestro país, bueno, porque digamos, la economía no está pasando por su mejor momento, tiene pequeñas alzas. Estuvimos viendo las cifras del IMASEC, pero para hacer un análisis económico profundo, interesante y clarísimo para nuestra audiencia, está junto a nosotros y de manera presencial un amigo de la casa que además no lo veía hace tanto tiempo. Muy rico tenerte acá, Jorge Rojas, economista y académico de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, como siempre estás en tu casa y bueno, las noticias económicas siempre están dando vuelta, los índices cambian, suben, se miden de manera mensual, trimestral, semestral, anual. Y la verdad es que tuvimos los datos del IMASEC de enero, donde se muestra como una pequeña mejora en la actividad. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿qué significan los datos que estamos viendo en el IMASEC? ¿Cómo son interpretables? ¿Y cómo estás viendo tú la economía en general? Porque a veces simplemente evaluar un mes no es suficiente para ver un panorama completo. Exactamente, o sea, lo que tú dices. ¿Ya? En general, a los políticos de todos los sectores, pero en particular siempre los que están en el gobierno, cuando hay un dato que muestra alguna mejoría respecto de meses anteriores, tiende a interpretarse de una manera un poco sobreoptimista cuando es más positivo, y cuando es más negativo tiende a bajarse el perfil a ese dato. Y lo que está sucediendo acá es lo mismo. Uh-huh. O sea, este 2,5% de crecimiento del IMASEC, que es cierto una medición de la actividad económica, que muestra mejora en el comercio, en la manufactura, particularmente en el sector de alimentos, etcétera. Claro, algunos lo celebran mucho. El tema es que la tendencia no cambia, incluso más la tendencia de crecimiento económico del país se ve de cierta forma confirmada por este dato, y esa tendencia es de un crecimiento del 2,5%, que claramente no es el crecimiento que necesita una economía emergente, cierto, como la chilena, porque nosotros no somos un país rico, somos un país que se estaba desarrollando muy bien, que alcanzó justo el nivel de altos ingresos que define el Banco Mundial, uh-huh. Pero un país rico no somos. Claro. Y por lo tanto, para poder mejorar cierto el estándar de vida de las personas, nosotros necesitamos estar creciendo del orden del doble de lo que se proyecta, o sea, estar en un 5, un 6%, y eso no va a suceder. Esto no es un brote verde, esto es simplemente una confirmación de que estamos volviendo, cierto, a nuestro crecimiento tendencial, que es un crecimiento bajo para lo que el país necesita. Y por lo que nosotros hemos visto, cierto, en el debate político respecto de reformas económicas, no se están haciendo reformas en la dirección que permitan tener un mayor crecimiento y por lo tanto una mejora más importante en los salarios, en la creación de empleo. Así que yo no sé por qué algunos celebran tanto una confirmación de una tendencia de crecimiento que por donde uno lo mire es insuficiente, sin contar, cierto, que somos una economía tremendamente abierta al mundo y que los vaivenes globales nos golpean fuertemente cuando son negativos y también cuando hay un boom, también eso nos ayuda, pero lo que estamos viendo ahora con lo que pasa en Estados Unidos es que en realidad estamos en una situación de mayor incertidumbre. Claro. Oye, pensemos esto como un poquito más a largo plazo, porque se dice que Chile ha dejado de crecer realmente, o sea, estancado en el crecimiento en los últimos 10 años, más o menos. Desde tu perspectiva, ¿cuáles han sido esas decisiones, políticas públicas, reformas que han ido afectando? Porque al final no es solo una, sino que siempre es hicimos esto, hicimos otro, y al final generamos una tormenta perfecta para que Chile no creciera. ¿Cuáles son para ti las decisiones, reformas, políticas públicas que hemos estado haciendo en el tiempo que han ido afectando negativamente el crecimiento? Porque dicho esto, al final, un país que no crece son personas que no surgen. Si así tenemos que entender el crecimiento. El crecimiento permite que la gente salga adelante, que tenga empleo, que invirtamos, que el país sea más rico, haya más recursos para que la gente pueda acceder a ello y tener más trabajo, mejores salarios, etcétera. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta, ¿cuáles son para ti las decisiones, políticas públicas, reformas que hemos hecho que no han ayudado o han fomentado el estancamiento del crecimiento económico? O sea, históricamente fue la reforma tributaria de Bachelet, uh-huh. que del 2014, ¿cierto? Que efectivamente cambió la tendencia
de crecimiento de este país. O sea, nosotros solíamos crecer del orden del 5%, y con esta reforma tributaria que se hizo bajo el gobierno de Michelle Bachelet, que muy inteligentemente, digamos, aprovecho de hacer el comentario al pasar, no quiso ser candidata nuevamente, ¿cierto? Por lo que estábamos viendo en la prensa hoy. Eso cambió el crecimiento, porque evidentemente que una reforma tributaria de las características que tuvo la que ella realizó, cambió los incentivos de manera significativa. Entonces cambió los incentivos tanto para los inversionistas domésticos, ¿cierto?, los inversionistas nacionales, como los inversionistas extranjeros. Y lo que sucedió, y el otro evento importante, es la falta de acción por parte de este gobierno, del gobierno actual, que ha hecho una serie de reformas que no tienen en consideración la informalidad del mercado laboral, que incrementan la estructura de costos, particularmente para las pymes, porque las grandes empresas tienen una capacidad de amortiguación de estas políticas mucho mayor que una pyme. Entonces, incluso uno podría decir que son políticas que benefician, ¿cierto?, a los grandes grupos empresariales en desmedro de las pymes, siendo que evidentemente es un sector político que es de izquierda, que justamente no busca beneficiar a las grandes empresas. Entonces, se han hecho varias reformas, la reducción de la jornada laboral, que no viene acompañada, ¿cierto?, de cómo vamos a mejorar la productividad, donde el país tiene un estancamiento en la productividad de 20 años. O sea, este país está estancado en productividad casi por 2 décadas, con algunos años en particulares donde hubo productividad, pero que realmente no responden a la tendencia que hemos tenido. Entonces, lo que este gobierno ha hecho en materia económica ha sido bastante deficitario. La permisología se ha demorado un montón en aprobarse. Hay una falta de comprensión de los fenómenos económicos, porque celebran cuestiones como el control de la inflación como si fuera un mérito propio, cuando fue el Banco Central que lo hizo, y que el costo ha sido, ¿cierto?, una alta tasa de interés para controlar la inflación que generaron en una parte importante, ¿cierto?, el exceso de circulante relacionado con los retiros que cuando no eran gobierno ellos mismos promovieron, y que después cuando llegaron a ser gobierno los empezaron a detener. Y el controlar la inflación requiere aumentar la tasa política monetaria, y el efecto más directo de eso es el aumento en el desempleo, que es un costo social súper importante, porque no hay nada más terrible que estar sin trabajo. Oye, qué tremendo, porque me quedé reflexionando algo que dijiste. Estamos conversando junto al economista Jorge Rojas, académico de la Universidad Andrés Bello. Algo que dijiste, claro, supuestamente ideológicamente la izquierda tiende a apoyar más bien a las pymes, pero no a las grandes empresas. Pero al final la economía funciona toda circular. Hoy día, si tú, por ejemplo, no tienes seguridad, claro, a lo mejor muchas empresas grandes sí pueden pagar seguridad extra, pero son las más chiquititas las que no pueden. Cuando tú encareces la contratación, cuando tú disminuyes la cantidad de la jornada laboral de una, y de repente sin ayudar con cierta flexibilidad, precisamente son las pymes las que sufren mucho más que las empresas grandes. Entonces, al final esas decisiones que parecen o tienen justificaciones ideológicas, yo o ayudo al sector completo o perjudico al sector completo. Y también, si yo perjudico a la empresa grande, a lo mejor está lleno, pienso en supermercado, está lleno de empresas chiquititas que tienen distintos productos que le venden a ese supermercado. O sea, hay pymes detrás de las grandes empresas también. Entonces, si yo perjudico al que les compra, finalmente se quedan con menos ventas. Lo mismo que decías con el desempleo. O sea, yo empiezo a perjudicar la producción, la gente se empieza a quedar sin trabajo, y cuando hay menos oferta de trabajo, la gente gana menos. Entonces, qué interesante eso que decías, en el fondo, de que esta cuestión no puedo parcelarla ideológicamente, sino que tengo que pensar que yo hago crecer una economía y beneficio a todos. Si yo trato de perjudicar a uno, perjudico a todos en cadena. Exactamente. Entonces, aunque ellos, obviamente el gobierno, en particular, ¿cierto?, el ministro de Hacienda, que es de los economistas más creíbles que tiene el gobierno, tratan de decir que no tienen mucha ideología en la definición de sus políticas económicas. En la práctica, lo que uno observa es que sí hay ideología y falta más pragmatismo, porque claro, están dispuestos, ¿cierto?, a sacrificar algunas pymes para poder tratar de incrementarle los costos a las grandes empresas,
cuando en realidad lo que el pragmatismo sería, que las grandes empresas ganen un montón, pero las pymes también van a ganar un montón. O sea, que se genere una política donde todos ganen más. Y esta incertidumbre también que se genera producto de las políticas económicas que se empiezan a negociar, etcétera, y la falta de foco de algunas de ellas, hace que aumente la incertidumbre. Y cuando tenemos sociedades con mayores niveles de incertidumbre, obviamente que la inversión, tanto nacional como extranjera, tiende a disminuir. Y eso ha ido perjudicando mucho a la economía en general y en particular al mercado laboral, que se celebra mucho que cayó la tasa de desempleo, pero lo que no se está diciendo es que tenemos un mercado laboral informal que es mucho más grande que lo que teníamos hace 5 años atrás, antes de la pandemia. Entonces, ¿dónde están las políticas orientadas, cierto, a disminuir la informalidad laboral? Claro. Entonces, faltan muchas cosas y lo que más falta es pragmatismo y foco, porque en estos días, donde hemos visto, cierto, el desarrollo... Además, perdón, esa informalidad generalmente se da en los sectores más vulnerables también. Absolutamente, o sea, los sectores más vulnerables son los que tienen las tasas de informalidad más altas, ¿cierto? Y en estos días hemos visto una clase política, en particular el gobierno, muy preocupado de la próxima elección presidencial, cuando tenemos situaciones que son súper preocupantes a nivel mundial, como lo que está pasando, ¿cierto?, con Donald Trump, Estados Unidos, ¿cierto?, la guerra comercial que se está empezando a desarrollar con China, con México, con Canadá, ya hay represalias por parte de la subida de los aranceles en Estados Unidos por parte de China y de Canadá. Y México también. Y México, que también es parte de los aliados, ¿cierto?, comerciales que solía tener Estados Unidos en el hemisferio norte. Y eso ya se empiezan a observar, ¿cierto?, las repercusiones en los multifondos de las AFP. Sin embargo, el gobierno pareciera estar más preocupado de dejar ir a la ministra del Interior y que la empiecen a proclamar como candidata presidencial, que de estar en este otro foco. Y la verdad es que los seres humanos somos bastante limitados, no podemos hacer 1500 cosas. Claro. Y lo que yo creo es que en esta campaña presidencial se debería priorizar, ¿cierto?, un gasto público mucho más focalizado y más responsable, y el control de la delincuencia, y que el debate esté en esos dos grandes temas, la economía y la seguridad. Sí, es cierto. Y oye, profundicemos en el tema de Estados Unidos, porque de repente nos cuesta mirar los efectos que tiene, pero claro, como bien decías tú, Donald Trump está generando, digamos, un castigo arancelario a estos países, a Canadá, a México, a China, precisamente muchos de ellos porque no cumplen con otro tipo de acuerdos, digamos, migratorios, de tráfico de droga, que pasan por la frontera y los otros países no controlan, al menos ese es el argumento que se esgrime. Sí. Pero ¿cómo ves tú esto desde la perspectiva, a lo mejor, de cómo nos va a impactar a Chile, y también pensando la cantidad de errores que ha cometido tanto el presidente Boric como el embajador que teníamos en Estados Unidos, el canciller? Tampoco han hecho mucho por tener buenas relaciones con Estados Unidos, pensando que al lado sí están construyendo esos puentes y nosotros ambos tenemos empresas de litio y cosas donde podríamos ser competitivos, pero no estamos tratando de tener, bueno, buenas relaciones comerciales, y ya estamos viendo cómo se castigan las malas relaciones comerciales al lado. ¿Cómo nos va a impactar todo este contexto a nosotros? O sea, en general, ¿cierto? O sea, cuando se desarrolla una guerra comercial entre las potencias más importantes del mundo, siempre hay efectos que llegan con algún rezago, pero siempre van a estar llegando. En particular, lo que se relaciona con el precio de los commodities, porque si la guerra comercial sigue escalando, eso va a repercutir en una menor producción, y si hay menor producción a nivel mundial de bienes y servicios, en particular de bienes que utilicen materias primas, nosotros somos un exportador de cobre. Entonces, si el precio del cobre empieza a disminuir, eso significa menos ingresos para Chile, significa un tipo de cambio más alto en el mediano a largo plazo, es decir, el encarecimiento de los bienes importados, y nosotros prácticamente importamos todo lo que es tecnología. Entonces, claro, no somos productores de celulares ni de vehículos, entonces eso va a tener un efecto. Ahora, que nuestras malas relaciones políticas, ¿cierto?, sean castigadas de forma arancelaria, lo veo poco probable por la gran cantidad de tratados de libre comercio que tenemos, y eso genera cierta protección, aunque
perfectamente Estados Unidos podría decir ya no importa, ahí vamos a la Organización Mundial de Comercio a reclamar y probablemente no va a pasar mucho, somos un país pequeño, entonces es importante mantener, ¿cierto?, una buena relación a nivel de estados. Ahora, esto también se puede traducir, ¿cierto?, en que vamos a tener mayor volatilidad tanto de nuestro tipo de cambio como de la volatilidad que está en el mundo, se va a traspasar, como lo hemos estado viendo, a los fondos de pensiones, ¿cierto? Entonces se pueden generar situaciones de menor crecimiento global que van a terminar repercutiendo en Chile, y a pesar de que tenemos muchos tratados de libre comercio, efectivamente los tratados de libre comercio igual son voluntarios y uno puede terminar deshaciéndose de ellos. Lo que sí creo y que es importante, por la movilidad que genera tanto de empresarios, académicos y personas en general, es que la visa waiver yo creo que podría ser una herramienta más rápida de utilizar como para castigarnos por no estar, digamos, a la altura de este beneficio que da Estados Unidos. Hemos visto, ¿cierto?, mucho delincuencia y que el Estado de Chile no ha hecho mucho. Entonces, Donald Trump perfectamente podría quitarnos la visa waiver en no mucho tiempo, a diferencia de lo que serían los aranceles aduaneros, que nosotros no somos tan importantes para ellos, ni tampoco tenemos frontera con Estados Unidos, que es como el argumento que tú mencionabas. O sea, ¿por qué castiga a México? Porque no está ayudando a controlar la frontera, entonces hay un montón de migración irregular que está llegando a Estados Unidos y eso ha generado problemas. Lo mismo con Canadá. Y la situación con China es histórica. Bueno, ya, eso es histórica. Un tema, claro. Oye, tremenda conversación y análisis económico junto a Jorge Rojas, economista y académico de la Universidad Andrés Bello. Jorge, como siempre, un placer tenerte aquí en Llegó la Hora. Muchas gracias por la invitación, Mara. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.